Ya lo tenemos en línea al diputado Osvaldo Zárate. Lo saludamos, Osvaldo, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, buen día, Guille, buen día a toda tu audiencia. Buen día. Bueno, estábamos refiriendo esta iniciativa de ustedes de que el gobierno compre la deuda, ¿no es cierto?, con las entidades financieras, esa deuda que tienen tantos empleados públicos, provinciales y municipales. Explícanos el detalle de esta propuesta, Osvaldo. Bueno, esto surge como consecuencia de que sabemos que los sueldos de los empleados públicos están muy bajos. Desde hace tiempo hay un deterioro sistemático del salario en relación a las deudas que tienen con las entidades financieras, con el Banco de Formosa especialmente, y en Formosa con la tarjeta naranja, que son las dos tarjetas, que la Chihuahua y la naranja, que son las que mayor endeudamiento generó con los empleados públicos. Venimos de un 2017 donde se duplicó el mínimo de la tarjeta, y el Banco de Formosa es uno de los principales acreedores de la deuda que tienen los empleados públicos con las entidades financieras. Y precisamente ese banco, la provincia de Formosa, es el accionista mayoritario. Fíjate vos que son deudas financiadas por el mínimo es lo que pagan, lo menos que pagan, pero el capital es otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el empleado público está endeudado hasta en un 73% de su salario. Significa que cobra entre el 25 y el 30% de lo que debería cobrar. ¿Qué es lo que planteamos? Lo mismo que sucedió con los códigos de descuento, ¿te acordás? Cuando sí. los sindicatos y las mutuales le prestaban a sus mismos empleados plata y le cobraban a tasas usurarias la deuda. Entonces, esto es lo mismo, porque la deuda que tiene la tarjeta de créditos, los intereses que cobran, en muchos casos superan el 100% anual. Que es lo que buscamos, que la provincia compre esa deuda a esta entidad financiera y después se la refinancie a los empleados municipales a tasas mucho más bajas y a facilidades, de manera que el empleado se pueda quedar con el 75% de su salario. Esto no es un regalo, sino que forma parte de una estrategia que hay que tener en cuenta para recuperar el salario real. Nosotros decíamos hace un tiempo, el aumento del empleo público debe ser del 62%, y muchos decían, pero no es así, ustedes quieren más. Fíjense, casi todos los gremios, en especial el mercantil, están cerrando arriba del 60%. Bueno, UPCN, Osvaldo, UPCN más del 80%. Cerró el año pasado y ahora va a cerrar de nuevo en ese margen. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender. Y aparte, el sueldo es tan bajo en Formosa, Gabriel, del empleado público, que la mayoría de esos sueldos no se usan para capitalizar al empleado público, sino se usan para consumo de alimentos. Entonces, no estamos diciendo una cosa descabellada, sino que lo que estamos buscando es una salida para recuperar el salario, acompañado con un incremento del salario, que no debe ser, que tiene que ser mucho más del 50%, y no este 50% mentiroso, porque en realidad lo que hacen es actualizar un salario, uno de los salarios más bajos del país, que sigue siendo el más bajo del país. O sea, no fuimos para atrás ni para adelante y quedamos en el mismo lugar. Es más, creo que estamos yendo para atrás, porque la inflación se comió este aumento y el empleado público no tiene ninguna posibilidad de disfrutar su salario. Padece el salario nuestro empleado público provincial y municipal. Esto yo quiero remarcarlo, Osvaldo, porque el gobierno lanzó con bombos y platillos este 50% de aumento que anunció Gildo Infran en cuotas, y el gremio UPCN a nivel nacional en las paritarias, llegando a mayo del 2022, con un aumento del 10% extra, llega a un total del 80,4%. Es decir, la recuperación, sí, ¿no?, de pelearle a la inflación con un 80,4% contra un 50% que otorgó la provincia, ¿no es cierto? Así es, pero también tenés que tener en cuenta la canasta básica de alimentos. En el año 2021 cerró en 76.450 pesos.
nosotros estamos en 50.000 y los empleados municipales, el promedio es de 15.000 pesos mensuales. O sea que estamos muy por debajo de todo, y lo que nosotros queremos es empezar a recuperar el salario real de los trabajadores y también el salario, lo que le queda en el bolsillo, porque no es lo mismo tener un sueldo nacional o un sueldo de cualquier provincia o gremio que está por afuera de la paritaria formoseña, porque acá no hay paritaria, la única paritaria que otorga el gobernador, y está muy por atrás. Y estos sueldos a la vez son la variable de ajuste que utiliza el modelo de justicialismo para acomodar sus cuentas. Cuando dicen que el empleado o los trabajadores son la columna vertebral del movimiento justicialista, acá en Formosa son la variable del movimiento justicialista, porque utilizan eso para acomodar sus cuentas, las cuentas públicas. Porque por un lado tenemos un Estado rico, funcionarios enriquecidos, y por el otro lado trabajadores empobrecidos. Y si el empleado público está pobre, el sector privado va a estar más pobre, sin posibilidad de salir. Lo único que tienen suerte acá son las empresas que trabajan con el Estado y los acomodados, que a su vez cobran sobreprecio de las facturaciones que realizan. Por otro lado, Osvaldo, vos mencionaste que es muy cara las tasas de interés que cobra, por ejemplo, el Banco Formosa. El Banco Formosa tiene a todos los empleados prisioneros, digamos, es decir, un empleado público que cobra su sueldo, su cuenta sueldo está en el Banco Formosa, no puede, como en el resto del país, decir, me voy a otro banco, cambio de boca de pago y voy a trabajar ahora con el Banco Patagonia, por ejemplo. A ver qué crédito me da el Patagonia, qué tasa me da, o el Santander o cualquiera. No, acá tenés que estar solamente con el Banco Formosa. Vos estás prisionero del Banco de Formosa, sos un cliente cautivo. Así tienen tantos miles de clientes cautivos, pero no por eso le cobran tasas de interés menores. Es decir, si vos sos un cliente que no se puede ir a ningún lado, que sí o sí vas a cobrar porque sos empleado público, nadie te va a echar, es un trabajo seguro. Entonces, ¿por qué tan altas las tasas de interés que cobra el Banco Formosa? Porque ese es el negocio. Ellos tienen, por un lado el banco te otorga crédito bancario en una tasa, ponerle media nacional del 50%, 48, 60, ahí van. Pero en las tarjetas de crédito te cobran interés usurario. ¿Por qué? Porque hay un máximo que vos gastás, pero la tarjeta te cobra un mínimo, donde te dicen vos debes 50 o 25.000 a 40.000 pesos tu tarjeta, y el mínimo es 10.000. Sobre ese 10.000, cuando vos financiás lo que resta, esos 30.000 que restan, te cobran tasas que llegan hasta el 100% o más de intereses anuales. Al cliente seguro, al cliente cautivo. Es como si fuera que te financian un descubierto, donde arriesgan la posibilidad de la devolución. Acá no hay ningún tipo de riesgo. El gran negocio del Banco de Formosa es la tarjeta Chihue. Cuando te dice, tenemos una tasa de recuperación de los créditos otorgados del 97%. La mayoría de esa tasa es de los clientes cautivos. El banco casi no trabaja con clientes que no son cautivos. Claro. Entonces, esto es lo que nosotros creemos que el gobierno debe entender, y debe empezar a hablar con su banco, el cual es socio mayoritario, para no cobrar estas tasas que vos decís, Gabriel, y que empecemos entre todos a recuperar, y que el empleado público tenga una platita para gastar afuera, para ir a comer una hamburguesa, para comprar una mochila, para comprar, fíjate vos que van a comprar al supermercado y te financian hasta 12 cuotas con la tarjeta, por ejemplo, naranja, para comprar alimentos. Una locura. Porque ya no le da más margen, y el margen es lo que más te aumenta, para que te sigas endeudando y para que sigas pagando altos intereses. Entonces se trata de recuperar eso, y atrás de eso rápidamente empezar a hacer una campaña de también enseñarle qué significa esto de financiar a través del mínimo de las tarjetas. Osvaldo, te agradezco este reportaje, este testimonio. Ojalá que este proyecto que ustedes presentaron en la legislatura sea escuchado. Lamentablemente en nuestra provincia la legislatura funciona solamente con los proyectos del Poder Ejecutivo. La minoría
normalmente sus proyectos van al archivo, lo cajonean y no lo tratan, ¿no? Solamente porque viene de la oposición. Y es una lástima, digo, porque es muy, muy útil, muy importante esta iniciativa que ustedes tienen. Pero hay varias iniciativas que tenemos en la Cámara, fundamentalmente en lo relacionado a la transparencia de la obra pública, de las compras del Estado. Hace poco se presentó por iniciativa de la diputada Vilaggi este tema de la ley de tierra, de una nueva ley de coparticipación. Estamos trabajando en una ley de turismo, porque por ahí cuando vos escuchás a los funcionarios te dice a la oposición no se le cae una idea. Bueno, esta es una que ellos pueden solucionarla si tienen la voluntad, como otra que hemos presentado. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gabriel.